Entonces, fíjese, nosotros vamos a decir que en la línea media, vamos a tener nosotros un músculo aquí que va a llegar hasta el pubis, ¿miren? Y este es el pubis. Y ese músculo que llega hasta el pubis se va a llamar recto anterior o recto del abdomen, ¿no? Es un músculo que por su forma es poligástrico porque tiene diferentes tendones que están formando parte del músculo. Y aquí vamos a tener otro. Este músculo que estoy dibujando aquí se va a llamar piramidal de la pelvis o piriforme. Del abdomen o piriforme. No, piramidal del abdomen, así se llama. ¿Listo? Este músculo se inserta ¿dónde? En esta línea que ve en el centro que se va a llamar la línea alba. ¿Listo? Ya la voy a decir cómo se forma. Esta es mi pared anterior del abdomen. En la parte lateral, nosotros vamos a tener que son tres músculos los que van a estar ahí. Primero, hay un músculo que va a venir oblicuo desde abajo para arriba. Vamos a hacer más así. Vamos a hacer primero este. ¿Cómo se va a llamar? Por de acuerdo a sus fibras. Es el transverso del abdomen. Miren. Lo voy a hacer hasta ahí. Este se llama transverso del abdomen, está pintado en negro. Después viene uno que viene oblicuo para arriba, de abajo hacia arriba, miren. Y este se va a llamar oblicuo interno. Y el que viene de manera oblicua, de arriba para abajo, este se va a llamar oblicuo externo. Y ahí ya no sirve esto. Oblicuo externo, listo. Esta es mi pared anterolateral, o sea, estos que están aquí. Primero va oblicuo externo, lo vamos a hacer como van. Primero va oblicuo externo, después va oblicuo interno y por último ya el transverso del abdomen. Eso es de afuera hacia adentro, ¿no? Entonces, fíjense bien, estos músculos van a llegar hasta este borde que está aquí, hasta ahí llegan. Después ya no va músculo. ¿Qué va a continuar? Una estructura que se va a llamar aponeurosis, que es una capa de tejido conjuntivo laxo que le sirve para unirse a otro músculo. ¿Listo? ¿Me doy a entender con eso? Esta es mi pared lateral. Tengo oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen. ¿Listo? No llegan hasta la parte anterior. ¿Dónde se quedan? Se quedan en el borde de este músculo. ¿Cómo se llama este músculo? Recto del abdomen. Listo. Pues bueno, fíjense bien. ¿Qué peculiaridad tiene este dibujo, doctora, en relación hasta dónde llegan los colores? ¿Qué le llama la atención ahí? ¿Qué le llama la atención? A ver si ven observador. Llegan hasta la pelvis, va a pasar, doctora, fíjese. Fíjese bien, el transverso del abdomen y el oblicuo interno sí llegan hasta la pelvis. ¿Qué pasó con el oblicuo externo? Mire dónde se quedó. Esto que está aquí se va a llamar espina ilíaca antero superior. Y el músculo oblicuo externo termina aquí. De ahí va a formar un ligamento que se va a llamar ligamento inguinal, de manera que de la aponeurosis del músculo oblicuo externo nace el ligamento inguinal. ¿De dónde nace? De la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Mírenlo, y aquí está. Aquí termina el músculo. Y este que tendría que estar pintado en azul, pero ya no le sirve. Ah, miren. Entonces, aquí vamos a poner este que está aquí. Y ese se llama ligamento inguinal. ¿De dónde nace? De la aponeurosis del músculo oblicuo externo. ¿Dónde se origina? Espina ilíaca antero superior. ¿Dónde se inserta? En la cresta del pubis. Listo.
Además, va a tener dos prolongaciones ese ligamento. Va a tener esta prolongación que se va a llamar ligamento pectíneo, miren. Y va a tener esta otra prolongación que se va a llamar ligamento lacunar, miren. ¿Cuáles son las prolongaciones que tiene el ligamento inguinal? El ligamento pectíneo, si yo lo quiero ver, lo voy a ver así, miren, de esta manera. Ligamento inguinal arriba, ligamento lacunar de Jean-Bernard aquí y ligamento pectíneo. Este ligamento lacunar tiene forma de semiluna, ya se lo identifico. Los dos, este lacunar y este pectíneo, son prolongaciones del ligamento inguinal. ¿Y de dónde procede el ligamento inguinal? De la aponeurosis del músculo oblicuo externo. ¿Dónde nace? Espina ilíaca anterosuperior. ¿Y dónde se inserta? En la cresta del pubis. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahorita? Qué bueno que no hay. Entonces ya tengo mi ligamento inguinal ahí. Ya tengo aquí mis músculos de la pared anterior. Bien, ¿qué sucede ahora? Fíjese bien. Le digo, es un paciente, qué rico escribir este marcador, que recibe una herida por, vamos a ponerlo así, herida por arma blanca en 2 centímetros a la derecha del ombligo. O sea, aquí tengo mi ombligo y tiene 2 centímetros exactamente aquí. Recibió una puñalada. ¿Listo? Enumere las capas de afuera hacia adentro. Piel, fascia de Camper, fascia de escarpa, hoja anterior de la aponeurosis. Hoja anterior de la vaina de los rectos, te la voy a explicar. Y el recto del abdomen. ¿Me doy a entender? Muy bien. Ahorita voy con eso que acaba de decir el doctor. Entonces fíjese, no es lo mismo que reciba ahí a que le diga que el paciente recibió una herida por arma blanca en el costado derecho. O sea, o mejor dicho, digámosle que va a ser en la pared lateral derecha del abdomen, o sea, aquí. Enuméreme las capas, doctora. Aquí recibió la puñalada. Enumere las capas de afuera hacia adentro. Piel. La fascia de Camper. La fascia de escarpa, ¿qué le sigue? Músculo oblicuo externo, músculo oblicuo interno y músculo transverso del abdomen. ¿Por qué ya no le voy a poner recto? Porque el recto solo está aquí y la puñalada por aquí primero, pero después recibió otra acá. Entonces, de donde reciba las lesiones, van a cambiar las capas de la pared abdominal. No es lo mismo, entonces, que le queramos poner recto del abdomen aquí porque no lo va a tener, ¿no? ¿Me doy a entender en eso, Carlos? Y si hay tejido adiposo, entra en la... El tejido adiposo de la fascia de Camper es del tejido celular subcutáneo, ¿no? Como es una capa grasosa, viene de ahí, ¿no? Entonces ya tengo lateral y anterior, listo. Ahora fíjese, ¿qué sucede acá? Si usted ve, los 3 músculos llegan hasta el borde del recto del abdomen. Ahí se detiene. Lo único que va a cruzar al otro lado van a ser sus aponeurosis. Y estas aponeurosis se unen con las aponeurosis del otro lado en la línea media. ¿Me doy a entender? Sí, ¿verdad? Entonces, esto que está cubriendo al recto del abdomen, esto que lo cubre aquí, se va a llamar aponeurosis de los músculos. Pero nosotros le vamos a poner un nombre. ¿Cómo? De la siguiente manera. Fíjese bien. Todo lo que esté cubriendo anterior al recto del abdomen, superficialmente, le vamos a llamar hoja anterior de la vaina de los rectos. Todo lo que esté anterior aquí se va a ver blanco, ya lo vamos a ver en el cadáver, se va a ver blanco, ¿listo? ¿Cómo se va a llamar? Hoja anterior de la vaina de los rectos. Es todo lo que esté en todo esto, por arriba del ombligo y por abajo del ombligo. ¿Me doy a entender? Hoja anterior de vaina de los rectos. Muy bien. ¿Qué cambia o qué va a variar? Varía lo siguiente. Voy a tomar como referencia el ombligo y va a ser por arriba del ombligo y por abajo del ombligo. ¿Listo? Por arriba del ombligo, la hoja anterior de la vaina de los rectos va a estar formada por las siguientes estructuras. Va a estar formada por la aponeurosis
del músculo oblicuo externo va a estar formada por la hoja anterior de la aponeurosis del músculo oblicuo interno. ¿Listo? Así formo la hoja anterior de la vaina de los rectos por arriba del ombligo. Por abajo del ombligo, la hoja anterior de la vaina de los rectos, hoja anterior, va a estar formada por las 3 aponeurosis. ¿Cuáles serían las 3 aponeurosis? La del oblicuo externo, la del oblicuo interno y la del transverso del abdomen. ¿Me doy a entender? Por abajo del ombligo, las 3 aponeurosis pasan anteriores al recto del abdomen. Por arriba del ombligo solo pasa la aponeurosis del oblicuo externo y la hoja anterior de la aponeurosis del oblicuo interno. Ahorita le voy a explicar cómo. Si hago un corte transversal aquí, o sea que corto el recto del abdomen a ese nivel, voy a ver que los rectos del abdomen se miran como antifaces. Miren, son estos. Se van a ver como antifaces. Entonces, fíjese qué sucede con el músculo recto del abdomen. El oblicuo externo llega a su aponeurosis hasta ahí, cubre al recto del abdomen de un lado y se une con su homólogo del otro lado. ¿Bien? Esto se va a llamar aponeurosis del músculo oblicuo externo. Ahí estoy cubriendo al recto del abdomen. ¿Listo? Después le va a seguir el oblicuo interno. ¿Bien? El oblicuo interno, cuando llega al borde del recto, se divide en 2 hojas. Una hoja anterior de la aponeurosis del oblicuo interno que se une con su homólogo del otro lado y una hoja posterior de la aponeurosis del músculo oblicuo interno que se une siempre con su homólogo del otro lado. Ve ahí lo que está sucediendo. Ya formé la hoja anterior de la vaina de los rectos por arriba del ombligo. ¿Cómo? La aponeurosis del oblicuo externo más la hoja anterior de la aponeurosis del músculo oblicuo interno. Eso es por arriba del ombligo. Por abajo del ombligo, ¿qué sucedió? Vea lo que va a suceder por abajo del ombligo. Siempre tengo mi recto del abdomen ahí. Y voy a tener al oblicuo externo que cubre al recto del abdomen. Voy a tener al oblicuo interno que cubre al recto del abdomen anteriormente. Y voy a tener al transverso del abdomen que está cubriendo anteriormente al recto del abdomen. O sea que por debajo del ombligo las 3 aponeurosis pasan anteriores al recto. ¿Me doy a entender? ¿Alguien no le entendió eso? ¿Dudas de eso? ¿Alguien no le entendió eso? ¿Todos le entendieron? Voy entonces y pregunto y le digo, en la formación de la vaina de los rectos por arriba del ombligo, la hoja anterior está formada por... ¿Quién la forma? En la formación de la vaina de los rectos por arriba del ombligo, ¿quién forma la hoja anterior de la vaina de los rectos? La aponeurosis del músculo oblicuo externo. ¿Y? La aponeurosis... No, la hoja de la anterior de la aponeurosis del músculo ¿Oblicuo? Correcto. ¿Cómo formo la hoja anterior de la vaina de los rectos por abajo del ombligo? Por las 3 aponeurosis, ¿no? Ahora, cuando las 3 aponeurosis o todas las aponeurosis se unen en la línea media, me forman la línea alba. ¿Cómo se forma la línea alba? Por la unión de las 3 aponeurosis contralaterales, o sea, del lado izquierdo y del lado derecho, cuando convergen en la línea media. Y así forma la línea alba. Entonces la línea alba está formada por aponeurosis de oblicuo externo, aponeurosis de oblicuo interno y aponeurosis de transverso del abdomen. ¿Listo? Por arriba del ombligo. ¿El qué? Está formada. La línea alba, igual. Porque la línea alba se forma igual aquí y se forma igual aquí. Es una sola línea. Lo que pasa es que me la está confundiendo con la hoja posterior de la vaina de los rectos, que es a lo que vamos a ver. La aponeurosis del transverso del abdomen está abajo de la de... Ahorita vamos a eso, porque vamos a formar ahora la hoja posterior de la vaina de los rectos. Porque esto solo es hoja anterior. Ahora vamos a formar hoja posterior. La hoja posterior de la vaina de los rectos por arriba del ombligo va a estar formada, miren, por la hoja posterior de la aponeurosis del oblicuo interno y la aponeurosis del transverso
del abdomen, miren. Y ahí ya tengo formada la hoja posterior de la vaina de los rectos por arriba del ombligo. ¿Cómo la formo? Hoja posterior de la aponeurosis del oblicuo interno y la aponeurosis del transverso del abdomen. Y así formé la hoja posterior de la vaina de los rectos por arriba del ombligo. ¿Qué pasa por abajo del ombligo con la hoja posterior de la vaina de los rectos? No tienen hoja posterior. Llega hasta el ángulo, No tienen hoja posterior que se va a llamar fascia transversalis. Y entonces vamos a decir que por aquí lo que voy a tener por abajo del ombligo es una fascia que se va a llamar fascia transversalis. Miren. Ya no tengo hoja posterior de la vaina de los rectos por abajo del ombligo. ¿Qué sucede cuando ya no hay hoja posterior? Se va a formar un arco que se va a llamar arco de Douglas o línea arqueada. O sea que la línea arqueada me dice a dónde termina la hoja posterior de la vaina de los rectos y a dónde solo hay fascia transversalis. ¿Me doy a entender en eso? Ya terminé vaina de los rectos. Miren, esto es lo más feo que hay en este parcial. ¿Dudas de vaina de los rectos? ¿Dudas? Doc, la fase transversalis no está entonces arriba del ombligo. ¿Ahí está? Es que no lo he puesto todavía, ahorita voy a ponerlo. Ahora, ¿qué sigue después del transverso del abdomen? Por arriba del ombligo, esta capa que se va a llamar fascia transversalis. O sea que fascia transversalis hay en todo, ¿no? Fascia transversalis. Y voy a tener esta otra capa que se va a llamar fascia extraperitoneal. Y por último, voy a tener al peritoneo parietal. ¿Eh? Peritoneo parietal. Ahí sí. Ahora sí, fíjense, yo le digo, enumere de afuera hacia adentro todas las capas que atravesaría una herida por arma blanca 2 centímetros a la derecha por arriba del ombligo. A ver. Me orilla. A ver, enumérenmelas. A ver, doctor. Va, Francisco, ¿a qué otra vez? La piel, la fascia de Camper, la fascia de escarpa, Ay, qué bonito ponerlo. la hoja anterior de la vena del Bien, de ahí que sigue. El músculo recto al abdomen del lado derecho, muy bien, de ahí que sigue. La hoja posterior de vaina de los rectos, de ahí que sigue. La fascia transversalis, la fascia extraperitoneal, peritoneo parietal y ya estoy dentro de la cavidad abdominal. Todas esas capas son las que voy a atravesar. Ahora, esto es si la cuchillada está aquí, en esta parte, miren. Esa es la cuchillada, ¿no? Lo que acaba de mencionar el doctor son todas esas que acabo de atravesar aquí. Pero, ¿qué sucede si la cuchillada es por abajo del ombligo? A ver, enumérenlas. Por abajo del ombligo. Piel, ¿Bien? hoja anterior de la vaina de los rectos. Ya te la cagaste, mira chiquitito. Sí. Iba bien. Ve la fase de Camper y de escarpa, perdón. La hoja anterior de la vaina de los rectos, el músculo oblicuo. Músculo oblicuo. Ve recto del abdomen. Y fase transversalis. ¿Qué más sigue después de la fase transversalis? La fase extraperitoneal Y y de el ahí, peritoneo el peritoneo parietal. parietal. Doc, yo había leído, escuchado, no sé en dónde, que no sé si la fase de Camper o de escarpa no llega más arriba del ombligo, no sé por si. En todos. Tesla, la doctora Tesla fue que muchas gracias, ¿me entiendes? Listo, ahora sí ya me di a entender por todo esto, ¿no? Bien, perfecto. Ya entendí vaina de los rectos, cómo se forma la hoja anterior, y qué sucede por debajo, y cómo se forma el arco de Douglas, y cómo se forma la línea alba. ¿No hay dudas hasta ahorita? Qué bueno que no hay. Ahora fíjese, nosotros en la pared abdominal vamos a tener este triángulo, miren. Y este triángulo tiene nombre. Este triángulo se va a llamar triángulo inguinal. También se le va a llamar triángulo
Triángulo inguinal o de Hasselbalch. Creo que es así. Triángulo inguinal o de Hasselbalch. Este triángulo inguinal o de Hasselbalch está igual del lado derecho y va a estar igual del lado izquierdo. O sea, está igual aquí, en los dos lados. ¿Para qué me sirve ese triángulo inguinal? El triángulo inguinal me sirve para determinar las hernias. ¿Qué hernias? En la pared abdominal, ¿no? O sea, las hernias inguinales. ¿Dónde están? Aquí. Entonces, el triángulo inguinal tiene como base al ligamento inguinal. Es la base del triángulo inguinal. Tiene como límite interno el borde externo del recto del abdomen. Ni me acuerdo. Sí. Y va a tener como límite lateral unos vasos que se van a llamar vasos epigástricos inferiores. Esos son los límites del triángulo inguinal o de Hasselbalch. La base, el ligamento inguinal, la pared interna, el borde externo del recto del abdomen y la pared lateral, los vasos epigástricos inferiores. ¿Para qué me sirve? Para determinar si las hernias son directas o son indirectas. Si la hernia atraviesa la pared, es una hernia directa, ¿no? Si atraviesa el conducto inguinal, es una hernia indirecta. ¿Listo? Ya terminé el triángulo inguinal y ya terminé toda la pared. Bórrelo.